con mi gorra de pan de vida que me obsequió la hermana Juanita. Te saludo esta mañana, te bendigo en el nombre del Señor. Por un lado dice ufa, ufa, ufa. Es una expresión que nos enseñó mi amigo el pastor Iván Díaz de la Iglesia del Avivamiento en el Desierto, allá en Hermosillo, Sonora. La iglesia Betel. Ufa, es una expresión de por esos rumbos, pero nosotros la bautizamos diciendo unción, fuego y avivamiento. Ufa, recibe unción, fuego y avivamiento en esta mañana de jueves. Espero que la unción del Espíritu Santo esté sobre ti, el fuego esté encendido, para que tengas una vida llena de avivamiento. Un espíritu encendido, un espíritu conectado al Señor. Saludos a todos en esta mañana, en esta bella mañana que ya está saliendo el solecito, aunque por allá se asoman unas nubes. Sabemos que con sol o lluvioso como esté, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Ufa, dice Francisco. Saludos a todos, les bendigo. Les recuerdo que tenemos la página Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay intercesión continua. Así que en la medida que puedas, conéctate a las transmisiones. Tenemos amigos pastores de la República de Chile, de Argentina, estuvieron participando también de Colombia y de Costa Rica y de Venezuela. Hay pastores también de Estados Unidos que están participando, pastores de aquí de México, de diversos lugares, hijos y discípulos de aquí de Pan de Vida Tampico. Así que de lunes a viernes, conéctate, prográmate un tiempo, una hora específica para estar desde tu casa, desde tu trinchera, intercediendo, escuchando la palabra y uniéndote a esta movilización de intercesión que hemos iniciado. Ya tenemos rato con esta página, que por cierto la próxima semana tenemos el Congreso Centinelas 2020. Va a ser un congreso virtual, de manera gratuita, lo vas a poder escuchar del lunes 3 de agosto, es decir, el próximo lunes. Estamos a jueves, viernes, sábado, domingo, en 4 días. En 4 días, el próximo lunes a las 8 de la noche, comenzamos el congreso y será de lunes a sábado. Toda la semana va a haber fiesta, va a haber pan, va a haber alimento, va a haber impartición. Así que no te lo pierdas. Estarán durante la semana, estarán compartiendo el apóstol Max Hevelin, el apóstol también Fernando Gin de Costa Rica, estará la profeta Isabel Contreras, estará el profeta Daniel Santos, el profeta Luis Harfuch y estará también Sergio Maxim. Así que no te lo puedes perder. Conéctate, prepárate, espera una palabra que traiga rompimiento a tu vida y una impartición sobre ti. Yo sé que, como lo he dicho ya, sé que lo puedes ver el video en otro momento o cuando tengas tiempo, pero yo te animo a que estés en ese momento en que se está compartiendo en vivo, que te conectes para que en ese momento que estamos todos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, podamos provocar que el cielo se abra de una mayor manera y poder recibir una impartición. Recuerda que nuestra hambre por Dios determina muchas cosas, lo determina todo. Nuestra hambre y nuestra expectativa de que algo Él va a hacer en nosotros, eso nos permite arrebatar lo que el reino de los cielos tiene para nuestra vida. Así que no te lo pierdas a partir del lunes, próximo lunes y durante toda la semana. Así que nuestro interés, nuestro único interés al convocar a todos estos siervos de Dios es poder bendecir tu vida, es poder ayudarte a mantener tu lámpara encendida, tu altar con fuego, para que no te nos distraigas, no te nos enfríes, no te nos apartes, sino que puedas continuar con tu fe en el Señor y agarrado de la mano del Señor para que no seas llevado por la corriente
que está pasando en este mundo. Hay muchos creyentes que se están enfriando, hay muchos creyentes que se están distrayendo, pero tú no vas a permitir que eso pase en ti. Lucha, esfuérzate para mantenerte firme en el camino del Señor. Bien, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Espero que lo que estamos aprendiendo o lo que estamos compartiendo pueda abonar a tu vida espiritual, pueda abonar a tu fe, pueda abonar a tu camino para que sigas adelante, para que podamos enriquecernos con la palabra del Señor, enriquecer nuestro espíritu. El libro de Daniel, veíamos ayer, tengo 2 semanas atorado con el capítulo 1 de Daniel, pero salen principios, salen enseñanzas, salen tantas cosas. Es lo que me encanta de la Escritura, que está llena de riqueza. Está llena de riqueza y como Jesús contó en una parábola acerca de un hombre que empezó a cavar en un campo y descubrió un tesoro. Y cuando descubrió el tesoro fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella propiedad. Bueno, así opera el reino de los cielos, dijo Jesús. Y podemos verlo en la palabra, que en la medida que escarbamos, escudriñamos en la palabra, salen tesoros que nos revelan principios eternos, que nos hacen romper con cosas o renunciar a asuntos terrenales para poder alcanzar o vivir aquello que nos es mostrado en la Escritura. Ayer hablábamos de cómo el alimento nos convierte en eso que somos, en eso que comemos. La influencia de lo que está en nuestro contexto, en nuestro entorno, que nosotros asimilamos y nos lo comemos, tarde o temprano nos lleva a replicar esas conductas. Veíamos las letras y el lenguaje de Babilonia tratando de establecerse en los israelitas, en los hebreos, y así es como opera el príncipe de este mundo, poniendo anuncios, poniendo letras, mandando mensajes para que lo asimilemos y lo empecemos a hablar y lo empecemos a vivir. Pero ahí mismo en Daniel capítulo 1 habla de la comida del rey. Les fue dado a los príncipes hebreos la comida del rey, pero también del vino. Estos 2 elementos, de la comida y el vino. Y la idea de Faraón de Babilonia, de Nabucodonosor, era darles a comer de lo mismo que Nabucodonosor comía y bebía. Ahora, era alimento y vino de manera natural. Pero no olvidemos que la Biblia es un libro que contiene principios espirituales, y en este sentido, de los nombres, de las ciudades, de las historias, de los elementos que aparecen, podemos extraer verdades espirituales que se nos enseñan a través de la Escritura. Y en relación a la comida y al vino, podemos encontrar otros ejemplos donde vemos a Melquisedec bendiciendo a Abraham, Melquisedec bendiciendo a Abraham, pero antes de bendecirlo sacó pan y sacó vino. O sea, esto también nos ilustra, era un alimento natural, un alimento físico, un alimento real, pero trae verdades espirituales porque se las está dando Melquisedec. Melquisedec le está dando a Abraham pan y vino. Y aquí vemos a Nabucodonosor dándoles comida y vino. Entonces, esto nos revela o nos muestra aspectos que debemos tomar en cuenta. Debemos tomarlos muy acertada, muy atinadamente. Vemos en el nuevo pacto, que cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, partió el pan y les dio también a tomar el vino, a beber el vino. Entonces, estos elementos, el pan y el vino que Jesús les da y que están en la cena del Señor, pueden mostrarnos verdades espirituales. El pan, Jesús dijo, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Cómanse mi cuerpo, está diciendo. No es que el pan se convierta de manera real en Cristo. O sea, no es la transustanciación del pan. O sea, no es que cuando te comas el pan te estás comiendo a Cristo, no. Son elementos simbólicos. No he conocido a nadie que después de comerse el pan cambie o se transforme. Salvo Judas cuando se comió el pan y le entró un demonio, porque ya tenía previsto
entregar a Jesús. Pero nadie es transformado por comerse el pan y el vino, porque debemos comprender que detrás de esa enseñanza hay un asunto espiritual, pero si eso espiritual no es una realidad en nuestra vida, entonces simplemente estamos participando de un ritual. Es como el bautismo. El bautismo no cambia a nadie. El bautismo no salva a nadie. El bautismo más bien es un acto de obediencia, un acto de convicción en lo profundo de nuestro corazón para realizarlo. Y el bautismo puede representar nuestra muerte, nuestra decisión a morir a la vieja vida, nuestra decisión a morir a nuestras viejas conductas para vivir en nueva vida. Pero el hecho de bautizarme no me transforma ni me cambia. Cristo es quien me cambia, el Espíritu Santo es que viene a nuestra vida y nos transforma, y como consecuencia yo decido bautizarme. No he conocido a nadie que sea transformado por el bautismo, pero sí he conocido a muchísimas personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. No he conocido a nadie que sea transformado por comerse el pan y el vino, pero sí he conocido a muchísimas personas que han sido transformadas por obra del Espíritu Santo. Entonces es un asunto espiritual, donde nosotros participamos. Pero Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Pablo habla de que quien come o participa de la cena indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender de qué se trata el cuerpo de Cristo, puede comer juicio para sí. Entonces, estos elementos nos muestran asuntos espirituales. Entonces, la comida y el vino que Nabucodonosor les estaba dando nos muestran parte del plan bien trazado por Babilonia para poder desculturizar o para poder quitarles sus raíces hebreas, sus raíces espirituales, de manera que ahora asimilaran una nueva religión, asimilaran un nuevo estilo de vida y fueran, en cierta forma, parte del equipo de Nabucodonosor. Que en algún momento, cuando en las provincias tuvieran que levantar, en las provincias de los judíos tuvieran que levantar a hombres hebreos, pues iban a ser ya jóvenes hebreos que hubieran sido culturizados por Babilonia, que es lo que realmente pasa en toda América Latina, donde nuestros gobernantes pues son puestos a favor de ciertos grupos mundiales y esto pues nos hacen creer que estamos en una democracia donde elegimos a nuestros gobernantes o nuestros presidentes, pero realmente los tienen atados, manipulados a través de las deudas que gobiernos anteriores de forma irresponsable endeudaron a nuestras naciones que están riquísimas en recursos naturales, pero que por ignorancia de todos los que habitamos en América Latina de cómo se manejan estas cosas, hemos permitido una serie de asuntos que nos tienen en dificultades, ¿no?, en América Latina, pero estamos creyendo que el Señor va a traer un despertar, un avivamiento, un rompimiento de todo ese asunto faraónico y babilónico que tiene controladas a las naciones. Pero la respuesta no está en la política, sino que la respuesta está en buscar al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es un asunto espiritual, es un asunto que tiene solución solamente en Dios, porque detrás de esos imperios mundiales que están teniendo control sobre las naciones, hay un principado espiritual gobernando, así como detrás de Faraón había potestades espirituales en operación. De igual forma, nosotros debemos comprender que hay una lucha que tenemos que enfrentarla en el nombre del Señor. Pero vamos al elemento del vino. El elemento del vino que aparece ahí. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Está usando un elemento mencionado como el vino, en lo cual hay disolución. Dice: no hagan esto, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Vemos un asunto que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Pero dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué provoca el vino? Disolución. Estamos entrando al ámbito
del simbolismo espiritual del vino. Yo buscaba en el diccionario el significado de la palabra disolución. Disolución, ¿qué es disolución? Disolución, fíjate lo que significa. Significa rompimiento de vínculo. En lo espiritual, el vino que Babilonia nos ofrece se trata de un rompimiento de vínculos. De eso se trata. O sea que el vino mostrado ahí no necesariamente es un bacachá o un presidente o un producto de la casa Pedro Domecq, ni tampoco Cañabret, ni mucho menos la charanda, o tampoco el tequila, o whisky, o vodka, o... ya hice que a alguien se le hiciera agua a la boca, ¿verdad? Bien, no se trata... hay que entender este punto. Ese vino mostrado en Daniel capítulo 1 es simbolismo de lo que Babilonia quiere hacer. ¿Sí? Y si el vino provoca disolución, y la disolución es el rompimiento de vínculos. Rompimiento de vínculos. En este caso había jóvenes hebreos, y el objetivo de Nabucodonosor era que rompieran todo vínculo. Vínculo con sus padres, vínculos con su fe, vínculos con su pasado y vínculos con el proyecto de Dios para ellos como nación. Detrás de Nabucodonosor había una potestad espiritual tratando de que los jóvenes, de que esa generación de hebreos rompiera todo vínculo con el Dios eterno, porque el Dios eterno tenía planes con esa nación. Y entre los planes que el Dios eterno tenía con esa nación era traer a Cristo, traer al Mesías en el tiempo oportuno. Pero entonces Satanás se levanta, o se levantó por medio de este principado babilónico, para conducir a esa generación a un rompimiento de todo vínculo con los planes de Dios. Y eso es lo que ocurre en generación tras generación. Satanás no va sobre los viejos o sobre los adultos, no va sobre los tibios, ni va sobre los que no representan ningún peligro para el reino de las tinieblas. A esos ya los tiene bien agarrados. No me refiero a los adultos, sino me refiero a los que son indiferentes o apáticos ante el llamado que el Señor nos hace a participar en el reino, en su reino. Porque como vemos en Babilonia, en Daniel capítulo 1, Nabucodonosor buscó a jóvenes que no tuvieran tacha alguna. Jóvenes entendidos, jóvenes sabios, jóvenes prudentes, jóvenes consagrados. O sea que si tú eres un joven que está queriendo hacer las cosas bien, si tú eres un joven que tiene el alto deseo de desarrollar una vida de fe, de ser fructífero, de buscar la voluntad de Dios, pues debes saber que en el camino sucederán situaciones que tratarán de que tú rompas con todo vínculo con Dios, con su iglesia, con tu llamado. Y no me refiero a que se te va a aparecer una botella de vino, sino que ese vino puede representar situaciones que se levantan para que tú rompas con todo vínculo. Situaciones que se levantan a veces dentro de la iglesia, a veces dentro de la congregación. Situaciones donde nos encontramos con ovejas que muerden. de esos raros casos donde hay ovejas que muerden, en donde tú ayudas, tratas de ejercer un ministerio dentro de la iglesia, tratas de participar, tratas de ser útil, tratas de hacer lo tuyo, pero de pronto a una persona a la que tú sirves te muerde, te maltrata, te ofende, te agravia, te da una puñalada por la espalda, habla mal de ti, una serie de cosas. Ten presente que eso es parte del vino de Nabucodonosor, donde quiere llevarte a romper con todo vínculo con la iglesia, todo vínculo con Dios y todo vínculo con tu propósito. Hay un propósito en esta vida que solamente Dios puede cumplir, porque Dios fue quien te dio existencia, Dios es quien te tiene con vida, Dios es quien puso esos talentos, habilidades y dones en tus manos, en tu vida, es quien le puso propósito a tu existencia. Entonces tú debes enfrentar toda situación que se levante en tu camino para no permitir que el vínculo con Dios, con Cristo, con su iglesia se rompa. No lo permitas. En el nombre de Jesús confieso sobre ti que aunque se levante una fuerte tormenta, aunque se levante el mismo infierno en contra tuya, tú vas agarrado de la mano del Señor, y situaciones que vivas no romperán tu vínculo
con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el vino, la disolución representa rompimiento de vínculos, pero también representa o significa la excesiva flexibilización de las normas o costumbres. Excesiva flexibilización de las normas o costumbres. O sea que de manera natural el vino, el tequila, la cerveza y todo eso provoca disolución, dice la Biblia, donde tú rompes vínculos. O sea, una persona que se embriaga rompe vínculos, pierde su trabajo, pierde su matrimonio, pierde su familia, le importa muy poco de acuerdo al estado en que se encuentra después de beber. Pero según esta definición, da lugar a una excesiva flexibilización. O sea, esos fundamentos familiares, esos fundamentos espirituales que establecieron en ella, de pronto, en el ámbito natural, al estar bien happy, pues lo hace ser flexible, permisivo con asuntos del mundo. Y en el ámbito espiritual ocurre lo mismo. O sea, estas situaciones se levantan. Ese vino pueden ser enseñanzas. Enseñanzas que recibimos que nos llevan a tener una excesiva flexibilización de lo que nos han enseñado por la palabra. Ojo aquí. En el ámbito espiritual tal vez tú ya seas un cristiano lleno del Espíritu Santo, un creyente, una persona que camina en un genuino arrepentimiento, pero de pronto van a venir enseñanzas y que a manera de vino, de un vino que no es de Dios, no es el vino de Cristo, sino que es el vino de Babilonia, donde te dice, mira, toma esta doctrina, toma esta enseñanza que te lleva a tener una excesiva flexibilización de las normas o costumbres, a una disolución de las enseñanzas que te han dado de las escrituras o de la palabra, a ser permisivos, a dar lugar en tu corazón a pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas, lo que hoy tú permitas que te aparte del camino un centímetro, más adelante se va a convertir en una distancia enorme. Entonces, el vino aparece en el ámbito espiritual por medio de enseñanzas o de situaciones que te van llevando a ser permisivo. Hay personas que usan, cuando les toca aconsejar o recibir consejo acerca de lo que dice la palabra, acerca de conductas, acerca de asuntos que permiten en su propia vida, en su cuerpo, en su forma de ser, y les dan consejo relacionado a la palabra, lo que te responden es, no seas religioso. Esa expresión, no seas religioso, es empleada por personas que han probado de ese vino espiritual que los lleva a flexibilizar en los asuntos que la palabra del Señor nos enseña, a perder el discernimiento, a dar lugar a asuntos que no tienen nada que ver con el Señor, dar lugar a asuntos que más que nada son identidad con el príncipe de este mundo, normas, costumbres, modas que aparecen, que nos van llevando. Y ahorita son poquitas cosas, pero después son cosas diferentes. La decadencia del pueblo de Israel comenzó con poquito, con permisividades, con asuntos. Después de David se levantó el rey Salomón y lo primero que Salomón hizo fue emparentar con Egipto. Se casó con la hija del faraón de Egipto y ese vínculo lo acercó más hacia el mundo y lo alejó del Señor. Hubo un vínculo que lo empezó a jalar y empezó a perder, de manera que este hombre que recibió una sabiduría extraordinaria de parte del Señor, vemos que al final de sus días hizo culto a Moloch, y Moloch era un dios pagano a quien se le ofrecían criaturas. O sea, fue permisivo con asuntos que tienen que ver con el infanticidio. ¿Cómo es que este hombre dio lugar a eso? Bueno, empezó con poquito, con un pequeño emparentamiento. Puede ser usado como una figura de que, bueno, es que trato de ganar a los del mundo y me hago como ellos. Pero no se me hago como ellos, pues te jalan. En vez de que tú los jales, se vuelven una influencia sobre ti. Más bien el querer ser como ellos nos está mostrando que ya influyeron sobre ti.
para que tú seas como ellos y terminan jalándote. Pero cuando en realidad te mantienes con el vínculo de Cristo bien firme, entonces ningún vino, ninguna situación que el mundo te ofrezca te va a apartar del Señor. Entonces ese vino es presentado por medio de situaciones que nos llevan a romper todo vínculo y a flexibilizar, ser permisivos, ser liberales con los asuntos del mundo. Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, fue una nación que experimentó grandes avivamientos y envió muchísimos misioneros a todo el mundo. Fue un país que se fundó sobre bases protestantes, bases de la palabra del Señor, a diferencia de toda América Latina. Por eso vemos que después del Río Bravo hay una prosperidad muy evidente y del Río Bravo para abajo hay una pobreza, hay una situación terrible. Mucho tiene que ver las raíces, mucho tiene que ver los padres que le dan forma a una nación. Pero este país de Estados Unidos de Norteamérica fue un país que se estableció sobre buen fundamento. Los que vinieron a colonizar, a establecerse en ese territorio eran personas que tenían bases y principios escriturales, bases y principios que tenían que ver con las escrituras, con la palabra del Señor, protestantes, evangélicos. Y bueno, gran parte de su prosperidad es debido a esa y a otros factores. Sin embargo, están experimentando una situación en diversos puntos, en diversas áreas. Hay un gran remanente en Estados Unidos de Norteamérica que mantienen el fuego encendido, el fuego y la palabra del Señor clara, pero uno empieza a ver que hay sectores, hay diversos lugares donde ya están permitiendo asuntos que nada tienen que ver con el reino de Dios. Ya están permitiendo asuntos que están en contra de la palabra del Señor. Ya están permitiendo asuntos que son antibíblicos por parte de pastores, por parte de organizaciones que han aceptado asuntos que el príncipe de este mundo está obligando a establecer y han mostrado flexibilidad. Ahí está el vino permeándose, el vino que los está llevando a romper los vínculos con la palabra del Señor, con el fundamento de las Escrituras, a ser flexibles con lo que el mundo dice y aceptarlos. Y esto no es más que un camino que nos está conduciendo hacia la decadencia. Y lamentablemente lo que pasa en el norte influye en América Latina y en todos los países, y vemos aquí en México que mucho de eso ya está permeándose en nuestras naciones. El vínculo con Dios es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual, no es un asunto de filosofía, ni de que me siento bien y que voy a un lugar donde pues quiero sentirme nice, quiero sentirme bonito. No, es un asunto profundo y espiritual, donde a veces la palabra te va a confrontar con cosas que estás haciendo mal. Estás haciendo mal y ahí no te vas a sentir muy bien, porque la palabra confronta, la palabra golpea. Isaías dice, no es mi palabra como martillo que quebranta y como fuego que consume. Esa es la palabra de Dios. Tú ves el mensaje de Juan el Bautista, el que preparó el camino a Cristo, y era un mensaje radical, un mensaje diferente, un mensaje duro. Decía, generación de víboras, arrepiéntense. O sea, un mensaje para preparar el camino al Señor. Y una figura o una evidencia que es notable, que antecede a todos los avivamientos en nuestra época, en los últimos años, siempre ha sido un mensaje duro, no grosero, pero sí un mensaje de confrontación contra el pecado. Y ese mensaje de confrontación contra el pecado ha llevado a la gente a un arrepentimiento, a la iglesia a un arrepentimiento, y eso es la antesala a un avivamiento. Esa es la antesala a un avivamiento. Del último que tengo memoria es el que ocurrió en Pensacola, Florida, y el mensaje era un mensaje contra el pecado. De manera que no me tocó asistir al avivamiento de Pensacola, pero me tocó leer acerca del avivamiento de Pensacola y muchísima gente fue a ese lugar en Pensacola, Florida,
pastores que eran confrontados por pecado, por frialdad, por tibieza, regresaban cortando con cable, cortando con todo y llevando al pueblo de Dios a una búsqueda más profunda del Espíritu Santo. Pero era un mensaje radical, no un mensaje nice, no un mensaje de hacerte sentir bien, no un mensaje de hacerte... Porque el vino de Babilonia quiere que infiltrarse entre el pueblo hebreo, entre la iglesia del Señor, para romper con todo vínculo o con todo fundamento de santidad que la palabra nos ofrece, que la palabra nos muestra. Entonces uno tiene que tener discernimiento. Quiero ir a una congregación donde me sienta bonito, donde me sienta bien, donde me apapachen, donde me digan cosas bonitas y que no importa cómo eres, Dios te ama, sí, Dios te ama, pero, y no importa cómo eres, pero no te va a dejar así como eres. Él quiere transformarte, Él quiere llevarte a que seas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por muchos versículos encontramos que nuestro camino es ser como Él. Nuestro parámetro para crecer o avanzar en la vida espiritual es ser como Él. No es el estándar que nos ofrece el vino de este mundo, sino que lo que nos dice el Señor, la relación de pacto, el vino nuevo es ser como Cristo. Es llegar a ser como Él. Ese es el desafío. Entonces, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Tú lees la Escritura, leemos la Escritura y nos damos cuenta de altibajos que el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, Israel puede representar la iglesia de hoy. Y en el Antiguo Pacto encontramos esos altibajos, pero siempre en toda la historia el Señor tuvo un pueblo fiel, tuvo un pueblo que no rompió vínculos. Cuando Elías se levantó para confrontar a Baal, porque Israel se había infiltrado de tantos Baales, y dice la Escritura que en la mesa de Jezabel comían estos profetas de Baal. O sea, Jezabel era la promotora de este culto a Baal, que se infiltró en el pueblo del Señor, que representa en el nuevo pacto la iglesia del Señor. Pero ahí vemos el alimento y la bebida que Jezabel le daba a sus profetas. Era la misma doctrina que permeaba toda la nación. Entonces cuando Elías se levanta y arregla el altar que estaba arruinado e invoca el poder del Señor, respondió con fuego. Los profetas de Baal no responden con fuego. Los profetas de Baal no hacen descender fuego. Los profetas de Baal tienen el objetivo de hacerte sentir bien. Tienen el objetivo de levantar tu autoestima. Tienen el objetivo de mostrarte por medio de imágenes una imagen nice, pero no confrontan tu vida espiritual, no hacen que el fuego arda en tu corazón. Este es un asunto que podemos ver en la actualidad. Es un asunto para el que no se requiere mucho discernimiento. A menos que estés desconectado de la fuente de discernimiento que es el Señor, no los podrás identificar. Pero ahí la clave era el fuego. Si no hay fuego, si no hay manifestaciones del fuego de Dios, entonces algo falta en el altar. Ahora, todo altar requiere fuego, pero ese fuego requiere de un sacrificio. El fuego del altar es cuando ofrecemos. En el altar se ofrecía, no se pedía. En el altar se ofrecía. Y después de ofrecer el sacrificio en el altar, la respuesta de la lluvia vino sobre Israel. Pero eso fue sobre el entendimiento de ofrecer a Dios. Porque si entendemos quién es Dios, comprendemos que a Él se le ofrece. Y cuando se le ofrece, entonces todo lo demás, el cielo se abre y su respuesta viene sobre nuestra vida. Porque entendemos que antes de pedirle, Él ya sabe cuáles son las peticiones de nuestro corazón. Pero en ese contexto Elías decía, yo he quedado solo. No hay nadie más que sea profeta del Señor. Y el Señor le dijo, no te creas eso. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. En medio de este pueblo yo tengo gente que no se ha doblado ante Baal, sino que persevera en el pacto, persevera conmigo. Ahí vemos un remanente en medio de toda una nación desviada tras los Baales. Y ahorita puede haber mucha iglesia evangélica. Sin embargo, dentro de la iglesia evangélica se han infiltrado esos Baales, se han infiltrado esas situaciones que nos llevan a romper vínculos con la santidad, vínculos con el fruto, con el evangelismo, con la productividad, vínculos con el reino. Reino de Dios es compromiso. Reino de Dios es todo.
Sin embargo, cuando se nos dan una enseñanza tibia, porque se ha levantado una especie de iglesia lúdica. ¿Qué es la iglesia lúdica? Es aquella de que ven el domingo, vamos a pasar un buen rato, vamos a pasarla bien y después ya vete a tu casa. Yo no me meto contigo allá en tu casa, tú vive como tú quieras, nada más el domingo ven, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla nice, vamos a pasarla chido. Y allá tú vive como tú quieras. Esa es la iglesia lúdica, donde no hay vínculos entre el pastor, entre los que ministran y el pueblo. No hay vínculos. Y ese es el vino que se quiere infiltrar en la iglesia. Pero la iglesia es el grupo de creyentes, donde dice Efesios 4, donde somos perfeccionados para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, donde cada miembro es unido con otro para su crecimiento, para ir creciendo en amor. Por medio de las coyunturas somos unidos. Las coyunturas son estas partes que unen los huesos. Y no solamente unen los huesos, sino que permiten la flexibilización, el movimiento en el cuerpo, pero también permite que las venas y la vida llegue a esas partes que son unidas por medio de las coyunturas. Es un vínculo entre el antebrazo y el brazo. Pero recuerda que el vino de Babilonia busca romper todo vínculo. Busca que tú no participes en la iglesia con la figura del cuerpo. La figura del cuerpo. Entonces, el cuerpo debe estar unido entre sí. Hay partes que se ven y hay partes que no se ven. Los riñones no se ven, pero son vitales. El corazón no se ve, pero es vital. Entonces, lo que el vino de Babilonia trata de ofrecernos es, mira, no te comprometas tanto, no te metas tanto. Tú nada más ven el domingo, pásala chido y nos vemos el otro domingo. Entonces, ese vino no nos permite darle figura al cuerpo. El cuerpo de Cristo está en movimiento. El cuerpo de Cristo está activo. Entonces, si tú formas parte de una congregación, pero no estás ligado al cuerpo porque no estás activo, entonces deberías examinar qué es lo que te impide. ¿Cuál es el vino espiritual que está infiltrado en tu vida que te impide tener un vínculo con el cuerpo de Cristo? Porque como veíamos ayer, Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Él, Colosenses dice que fue dado como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero si Cristo es mi cabeza, yo formo parte de un cuerpo que está en movimiento. Porque Cristo no está sepultado. Porque Cristo no está en la cruz. Cristo está en movimiento. El cuerpo de Cristo está en movimiento porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo está a la diestra del Padre, este cuerpo que conforma el grupo de creyentes que están en la tierra, continuando la obra que Cristo inició hace 2000 años, ese cuerpo que está activo forma parte de la verdadera iglesia, los demás son congregantes. Entonces, el vino del mundo, el vino de la religiosidad o el vino que se está permeando de Babilonia, trata de que no tengas vínculos. Te lleva a tener una vida nice. Y si de pronto están 3, 4 congregaciones en una misma ciudad, pero en una te quieren llevar al compromiso con Cristo, te quieren llevar a una vida en santidad, te quieren llevar a una vida altamente responsable, a una vida de fe, te dan el fundamento del reino de Dios. Y en otra te dicen, no hombre, olvídate de esos rollos, tú ven, pásala chido aquí, nos sentimos bien, te pongo luces, te pongo música, te traigo cantantes que te mantengan entretenido aquí. La mayoría, ¿cuál elegiría? La mayoría, ¿cuál buscaría? Pues en donde no me piden que haga nada, en donde no me piden resultados, en donde no me piden que cambie, en donde no me confrontan con situaciones del pasado, en donde no me llevan a dar fruto. Y en ese sentido, ¿qué diferencia hay entre la iglesia de Babilonia y la iglesia de Cristo? Porque en la iglesia de Babilonia pasa eso, no hay una confrontación contra el pecado, no hay un llamamiento a la santidad, no hay un llamamiento a la vida de fe, no hay un llamamiento a dar fruto para el Señor. Entonces Babilonia trata de meter ese vino, y si tú ves 2 lugares donde va gente famosa y te viene a cantar y te endulza el alma y te mantiene ahí, pues ahí estamos levantando baales infiltrados que nos entretienen. Podemos danzar, así como los profetas de Baal en el tiempo de Elías danzaban conforme a su costumbre, pero fuego no cayó, fuego no descendió, porque esos Baales no hacen descender fuego. Le cantan al alma,
te entretienen. No estoy generalizando. Hay salmistas, verdaderos salmistas, porque un salmista, si uno lee los salmos, se ve que son escritos proféticos. Un salmista ministra en el Espíritu, un salmista profetiza, un salmista es usado por el Espíritu de Dios, no es un simple cantante. Es alguien que verdaderamente nos conecta con el cielo. Pero entendamos, ese vino trata de infiltrarse y llevarnos a romper vínculos. Isaías 28:7 dice así: pero también estos erraron. Mira esta palabra, erraron con el vino. Le habla al pueblo de Israel. Estos erraron con el vino. Errar significa no dar en el blanco. Y precisamente la palabra pecado, cuando uno busca su raíz, se da cuenta que tiene que ver con no dar en el blanco, con errar en el blanco. Eso es pecado. O sea, que imagínate donde lanzan el dardo, el objetivo, donde se lanza el dardo, que debe pegar en el mero centro, pero pega por un lado. Cerquitita, pero por un lado. Y a veces hacemos cosas pequeñas, que son malas, pequeñitas, pero eso es errar en el blanco. Eso, como quiera, es pecado, tanto que le pegues a un ladito como pegarle muy lejos. Es lo mismo. Pero aquí dice que lo hicieron por el vino. Erraron por el vino. O sea, esa filosofía o ese pensamiento o esa doctrina permisiva, liberal, como lo muestra la epístola de Judas, que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Esa permisividad nos lleva a errar en el blanco. El vino, la influencia, la filosofía del mundo mezclada como una doctrina, como una enseñanza que atrapa, entonces nos hace errar, así como dice Isaías 28:7. Pero también dice que con sidra se entontecieron. Mira lo que provoca, errar y entontecerse. De manera natural eso ocurre. Pues alguien que anda todo briago pierde los sentidos y anda... Bueno, pero así como anda alguien todo briago perdiendo los sentidos, de pronto hay cristianos que sin estar bajo los efectos del alcohol, andan como dice este pasaje. Andan como menciona este pasaje, cometiendo una serie de acciones, perdón por la expresión, pero dice aquí que se entontecieron por el vino. Pero alguien que ya conoce la palabra del Señor, alguien que ya ha leído la palabra, que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, dando lugar a la mentira, dando lugar al adulterio, dando lugar a la fornicación, ¿cómo se le puede llamar a ese asunto? Pues es semejante a lo que dice Isaías, se entontecieron por el vino. Recuerda que el vino espiritual provoca disolución, lo cual es la excesiva flexibilización de las normas o costumbres. Y hablando de las normas, es por lo establecido por Dios en su palabra, pero el vino nos hace entontecernos. Yo sé que es malo, pero lo hago. Yo sé que es malo, pero nadie me va a ver. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. No hay nada oculto. El salmista decía, aunque suba a lo más alto de los montes, ahí tu espíritu me encontrará. Aunque descienda a lo profundo del Seol, ahí tu espíritu me encontrará. No hay manera de escondernos de Dios. O sea, pero ¿qué puede pensar o qué podemos pensar de alguien que conociendo la palabra, sirviendo al Señor, habiendo tenido una experiencia con el Espíritu Santo, comete ese tipo de acciones? No es más que lo que dice Isaías. Han entontecido a causa del vino. Ese vino espiritual, eso que se ha permeado, que se mete, que se infiltra en nuestra mente, aún siendo cristianos, que nos lleva a cometer ese tipo de acciones. Y luego menciona Isaías 28:7, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. O sea, no solamente habla del pueblo, sino del sacerdote y el profeta. O sea, de los que están, el sacerdote, el que estaba en el tabernáculo, y el profeta, el que tenía un mensaje de parte de Dios. O sea, que esto nos puede mostrar que un profeta, un servidor de Dios que tiene un llamamiento divino, que tiene dones que el Señor le ha dado, que tiene esa gracia que el Señor le ha dado para profetizar o para pastor o para ser apóstol, evangelista o maestro, de pronto puede dar lugar a este tipo de infiltraciones. La infiltración del vino de Babilonia, llevando a un sacerdote, llevando a un pastor, llevando a un profeta por el camino errado. O sea que el hecho de ser pastor no garantiza que estemos haciendo las cosas bien.
El hecho de ser profeta y te diga algo que tenga que ver con tu vida o algo que tenga que ver con tu camino, no significa que la persona está bien. De hecho, en Deuteronomio el Señor advierte, creo que es Deuteronomio 13, si no me equivoco, el Señor advierte, si se levanta un profeta entre tu pueblo, cuando dice levanta un profeta, es porque tiene la facultad de recibir revelación de parte del Señor para dar una palabra. Y en este contexto nuestro del nuevo pacto no tiene que ver con escribir un nuevo libro para la Biblia, sino que el Señor le revela asuntos personales, asuntos que tienen que ver con tu vida, como Jesús le dijo a la mujer samaritana acerca de su estado de su estado marital. Has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido. Eso es una palabra de ciencia que el Espíritu Santo le reveló a Jesús. Pero en Deuteronomio dice que si se levantara un profeta de entre tu pueblo y te diere palabra que se cumple, pero después te lleva o te conduce a adorar a Baales o a dioses ajenos, no le hagas caso. O sea que puede darse el caso de que hay alguien que da una palabra, una enseñanza. O sea, yo como pastor, yo voy en la cuerda floja. Puedo estarte enseñando, pero debo permanecer en la palabra. Puedo estarte enseñando, pero debo permanecer en el camino agarrado del Señor. Porque así como dice Deuteronomio, un profeta le puede pasar a un pastor, a un apóstol o a cualquier persona que se desconecta de la fuente divina y da lugar al vino de Babilonia. Y el vino de Babilonia me puede llevar a romper todo vínculo. Tengo un llamamiento, pero si doy lugar a esa filosofía de Babilonia, voy rompiendo con todo vínculo y me voy alejando. Sigo diciendo que soy pastor o sigo diciendo que soy profeta. El don puede estar fluyendo, pero puede estar muy apartado de la voluntad de Dios. La Biblia habla de Balaam, el profeta de Balaam, profeta Balaam. Y dice la Escritura que era profeta, pero tiempo después es mostrado como adivino. Entonces, este hombre que tenía un llamamiento para ser profeta de Dios, terminó siendo un adivino. Y este profeta, movido por el lucro, porque el rey Balac le decía, ven y maldíceme al pueblo de Israel, y él dijo, yo no puedo porque Dios no me lo permite, pero le ofreció dinero, le brillaron los ojitos, se le pusieron los ojitos de Ricky Ricón, y le dijo, bueno, mira, no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero te puedo enseñar cómo ponerles tropiezo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces Balaam dijo, no los puedo maldecir porque Dios no me lo permite. Pero mira, ya que me estás convenciendo con esa ofrenda que me estás dando, te puedo decir cómo hacerle. Mira, Dios les ha dicho a los israelitas que no se mezclen con mujeres paganas. Dios les ha dicho a los israelitas que no coman de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, si tú traes y pones frente a los israelitas a mujeres de buen parecer que los conduzcan a comer de lo sacrificado a los ídolos, ellos estarán pecando y al pecar Dios se apartará de ellos y entonces tú podrás vencerlos. Y entonces Balac le hizo caso y trajo a Mis Mesopotamia, trajo a Mis Egipto, trajo a Mis Moab, trajo a Mis Edom y les trajo así con un carnaval y les empezó a hacer fiesta. Y estos israelitas se fueron de babas tras de ellas, rompieron el vínculo con lo establecido por el Señor y fueron llevados a comer, así dice la palabra, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahí está la figura de la comida. Y estamos hablando del vino, pero ahí está la figura de la comida. Entonces este profeta que tenía un llamamiento a ser alguien que servía al Señor, dice la Escritura que después lo mataron los israelitas cuando vencieron a Balac, a Edom, a Moab, a todos esos pueblos paganos, y dice que ahí dieron muerte a Balaam, el adivino. Entonces, en ese punto que nos muestra Isaías 28:7, que aún el sacerdote y el profeta pueden errar con sidra. El sacerdote tenía un llamado, porque los sacerdotes en Israel eran del linaje o de la descendencia de Aarón. Había un llamamiento de parte de Dios, pero dice que aunque había un llamamiento por el vino, erraron. Y había profetas que tenían esa facultad de parte de Dios para dar palabra al pueblo, pero por el vino erraron.
En el nuevo pacto hay personas que tenemos el llamado, bueno, todos tenemos el llamado a ejercer el sacerdocio del creyente. En el nuevo pacto, porque Apocalipsis 1:5 dice que al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tenemos un llamado al sacerdocio, a levantar altares, a que haya fuego en nuestros altares, que haya sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese llamado, pero puede ser que estemos sirviendo como discípulos o como creyentes, o puede ser que estemos sirviendo con el llamamiento que Cristo nos ha hecho de pastores, profetas, evangelistas, pastores o maestros, pero aún así, si permitimos que el vino de Babilonia, la influencia, la doctrina de Babilonia se infiltre y nos lleve a romper vínculos con el que nos llamó, entonces no estaremos solamente errando nosotros, sino también llevando a todo un pueblo a errar en la verdad. Y para ser francos, en esta última generación se ha levantado tanto que nos está llevando a romper vínculos con Dios, porque la fuente de bendición es Dios. La fuente que nos puede inspirar a tener fe es Dios. La fuente de vida es Dios. Pero últimamente se ha levantado un Baal que te dice pacta o siembra y vas a tener tu matrimonio resuelto, pacta o siembra y vas a tener tu casa, tu coche. Y ahora ya nos están llevando a creer más en que al dar un recurso voy a tener ciertos beneficios. Eso es errar en el blanco. Eso es errar en el blanco, porque realmente quien bendice nuestra vida, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Antes, en el tiempo de Lutero, él se levantó porque por una ofrenda generosa la gente era sacada del infierno. Y Lutero se levantó contra eso, pero ahora por una ofrenda generosa ya puedes tener un coche, ya puedes tener una casa, se puede restaurar tu matrimonio por una ofrenda, por favor. El que va a restaurar tu matrimonio es Dios. El que te puede dar la facultad, dice Deuteronomio, el que nos da la habilidad para hacer riquezas es Dios. El que te puede dar la habilidad para comprar esa casa, desarrollar tu empresa, tu profesión, todo eso es Dios. Él es la fuente de nuestra prosperidad, de nuestra bendición. Es quien nos puede llevar a tener un rompimiento. Obviamente, honramos a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos porque le damos porque Él es Dios. Le damos porque Él es Dios. Eso es una verdad. Pero no es el punto de que estés como estés. No importa si andas en adulterio, no importa si eres mentiroso. Tú da una buena ofrenda y vas a ver cómo Dios cambia tu matrimonio. Eso está errado. Eso está mal. Porque realmente debemos alinear nuestra vida. Caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces Dios se va a encargar de cumplir su palabra en nosotros. De restaurar nuestro matrimonio. De restaurar nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él. Eso es lo que dice la Escritura. Pero la influencia de Baal, la influencia de Babilonia, te hace tomar de ese vino. No, hombre, o sea, no necesitas de Dios. Tú da una buena ofrenda, pacta, siembra, y no importa cómo andes. No nos interesa cómo andes, tú hazlo y vas a ver cómo Dios se mueve en tu matrimonio. Y ¡zas! Ten cuidado porque dice aquí, Isaías 28:7 dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Y hay ministerios que pueden estar errando, tomando ese vino y sidra, en donde no les importa conducir al pueblo a tener un vínculo con Dios, sino lo que importa es tener adelante o tener firme el ministerio, tener los recursos necesarios para tener el ministerio. Antes lo hacían para sacar a alguien del infierno y construir un templo, pero ahora lo hacen pues, para que tengas un carro, para que tengas un coche, para que tengas una casa. Parece que vamos peor. Entonces, una verdadera reforma generó Martín Lutero, pero esa reforma debe estar en nuestra generación, en nuestros días, para que Babilonia no nos dé a beber de ese vino. Ese vino. Nuestro vínculo con Dios debe ser perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Sin santidad. Sé que estos mensajes no generan muchos aplausos. Sé que estos mensajes no generan muchos likes, porque pues todos queremos que se nos resuelva un problema. Todos queremos que se nos dé economía, un buen trabajo. Pero una reforma que da pie a un verdadero avivamiento conduce el corazón de las personas hacia Dios. Conduce el corazón de las personas hacia el Señor.
El libro de Jueces es un testimonio claro de cómo cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, así dice la palabra, tenían un legado religioso, tenían un legado de testimonios de lo que Dios había hecho, pero era una generación que no conocía a Dios. Practicaban una religión, tenían los tabernáculos, tenían los sacerdotes, pero no conocían a Dios. Y por no conocer a Dios, entonces los enemigos prevalecían sobre ellos. Hasta que Dios levantaba un juez, y ese juez era un libertador. Pero ese juez lo que hacía era volver el corazón del pueblo hacia Dios. Esa es la señal de un verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento no son luces ni sonido. El verdadero avivamiento es que en nuestros corazones el fuego de Dios se vuelva a encender. Nuestros corazones busquen hambrientamente, apasionadamente al Señor. Y esto trae un despertar, un avivamiento, un verdadero fervor en el corazón de los creyentes. Lo que sigue diciendo Isaías 28:7 es que además de errar con sidra, dice, fueron trastornados por el vino. El sacerdote y el profeta fueron trastornados por el vino. Trastornar tiene que ver con enloquecer. Trastornados, hacer cosas locas, hacer cosas muy fuera de la razón espiritual. Y dice que se aturdieron con la sidra, erraron en la visión. ¿Quiénes? El sacerdote y los profetas. Dice que erraron en la visión. ¿Cuál es la principal visión que nos debe preocupar a nosotros? Es la visión de Dios para nuestra vida. Es el plan de Dios para nuestra vida. Tú puedes caminar toda tu vida en esta tierra con tu propia visión. O puedes caminar con la visión de alguien más, de lo que alguien más te da. Pero dice este pasaje que ellos erraron en la visión. El libro de Proverbios dice que sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. Pero hay otra versión que traduce que sin profecía el pueblo se desenfrena. Donde ponen el mismo ámbito visión y profecía. La profecía es la voluntad de Dios revelada a los hombres. Cada uno de nosotros debe conocer esa voluntad de Dios revelada para nosotros. Esa visión de Dios que Él tiene para nuestra vida. Pero si tú buscas a un profeta que ha errado, bueno, no todos los profetas han errado, pero lo que sí es cierto es que de manera particular tú tienes que buscar en Dios que Él te muestre su voluntad para tu vida, su voluntad para ti. Conozco personas a las que les dieron una palabra de que tenían que vender todo porque tenían que establecer una iglesia, pero realmente no tenían llamado. No tenían llamado. Y por creerle a una persona que emocionado les dio una palabra, se despojaron de todo cuando Dios les había dado la facultad de ser empresarios, de ser personas, hombres de negocios que con sus recursos aportaran para el reino, pero por una palabra que alguien les dio errada, soltaron todo. Aquí dice la palabra que un profeta y un sacerdote tienen el riesgo de errar en la visión por causa del vino de Babilonia, de esa influencia del príncipe de este mundo que nos lleva a ejercer el ministerio de una manera equivocada. Dice que tropezaron en el juicio, termina diciendo Isaías 28:7. Tropezaron en el juicio. Entonces tengamos cuidado con ese vino de Babilonia que quiere infiltrarse a nuestra vida. No rompas tu vínculo con Dios, con el Espíritu Santo. Que esta pandemia no provoque que tu conexión con lo eterno se rompa, se anule, se bloquee. No lo rompas. No permitas que enseñanzas tibias y enseñanzas lúdicas, enseñanzas de hombres, rompan tu vínculo con la santidad, con Dios, con el Espíritu Santo. No lo permitas. La vida en Cristo es una vida 100% espiritual, 100% espiritual, porque de tu comunión con Dios depende el éxito en tu matrimonio, el éxito en tu familia, el éxito en tu camino, el éxito en todo lo que emprendas. El Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No lo permitas. Ten cuidado con toda doctrina que te lleva a ser permisivo.
Tú da tu ofrenda y vive como quieras. No, no, no. Esa ofrenda no le llega al Señor. Esa ofrenda no le llega al Señor. La principal ofrenda que el Señor pide de ti es tu corazón, tu vida. Si tiene tu corazón, tiene todo. Todo, todo. Todo lo demás, tu tiempo, tus recursos, tus dones, tus talentos. Pero Él principalmente quiere hacer arder tu corazón. Quiere hacer arder tu espíritu. Quiere mantenerte con la lámpara encendida. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser una iglesia que crece en discernimiento, que crece en sabiduría, que crece en inteligencia y que sabe discernir entre el vino que Cristo nos ofrece y el vino de Babilonia. Que tenga discernimiento entre el vino que representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo y el vino que Babilonia nos quiere dar a probar. Un vino de Babilonia que nos lleva a romper con el vínculo de nuestras raíces. Nuestras raíces y nuestro origen está en Dios. Nuestras raíces y nuestro origen está en ti, Señor, porque de ti venimos. Tú nos diste vida, tú nos creaste, tú nos diste un propósito, tú has puesto dones, talentos y un llamado para desarrollar en esta vida. Nuestro vínculo eterno está en ti, Señor. No permitas que Babilonia nos haga romper ese vínculo con la eternidad. No permitas que Babilonia nos haga perder ese vínculo con lo eterno. Nosotros queremos participar del vino nuevo, que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro vínculo con Cristo nos permite entrar a ese propósito. Nuestro vínculo con Cristo nos permite entrar en esa dimensión de fe sobrenatural que nos permite salir del desierto y desarrollar en esta vida una plena comunión con el Padre. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, te lo pido. Derriba toda filosofía babilónica. Toda filosofía babilónica que por medio del vino nos lleva a romper vínculos con Dios, nos lleva a la excesiva flexibilización de los estándares establecidos en tu palabra para que los desarrollemos en esta vida. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida plena en el Espíritu, porque de ahí se determina todo, todo. La dicha en el matrimonio, la dicha en nuestra vida personal, la dicha y plenitud en nuestras emociones, la plenitud en nuestro camino, la prosperidad en lo que hacemos, el desarrollo de nuestra familia, todo depende de ti, Señor. Ayúdanos, en el nombre poderoso de Jesús, que esta verdad sea revelada a tu pueblo, que esta verdad sea revelada a todo aquel que en verdad desee vivir en esta tierra, en el propósito pleno por el cual nos diste existencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que están escuchando esta transmisión y de los que la escucharán durante el día o en los postreros, en los demás días, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. En el nombre de Jesús ruego al Señor que el Espíritu Santo venga sobre ti para que te revele la diferencia entre el vino que Cristo nos ofrece y el vino que el mundo nos da, para que puedas comprender que en el nombre de Jesús hay un desprendimiento del vino de este mundo y el vino que Cristo nos ofrece nos lleva a una vida mejor, nos lleva a una vida eterna, nos lleva a una vida trascendente, que se te revele ese vino del Espíritu Santo, que se te revele ese vino del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, para que la gente creyera que estaban embriagados, era porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero que de igual forma el mismo Espíritu de Dios que descendió sobre ellos, descienda sobre ti, para que esa impartición del Espíritu Santo sobre tu vida te lleve a tener un vínculo perfecto con Dios, con su iglesia, que te conduzca hacia su propósito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones.